Estuve mandando ayer de noche videos y fotos a mi esposa de qué lindo lugar, ¿eh? Es lindo Bruselas, no pensé que era tan lindo. Así que bueno, felicidad, acá tenemos un hermano belga. Lindo país tenés vos, ¿eh? Hermoso. Muy bien, hermanos. Vamos a ir a la palabra de Dios y hoy quiero hablar para cerrar, hermanos. Estuvimos compartiendo estos días de la importancia de nuestra relación con Dios, nuestra relación en el corazón con el Señor, cómo estamos delante de Dios, de examinarnos nuestras vidas, de hacernos un autoexamen. ¿Cuántos se han hecho autoexámenes médicos? A ver, levante la mano. ¿Cuántos se han hecho exhaustivamente que le dicen al médico, examiname todo? A ver. Yo lo hice hace poquitos días y no vuelvo mal, médico. Pero está bueno hacerse el autoexamen espiritual también. A diario. Sería bueno que a diario poder examinar nuestro corazón, cómo estoy delante del Señor, hacer esa introspección, mirar para adentro, mirar para adentro. Antes de seguir, hermanos, quería darle la bienvenida a una hermana que nos visita por primera vez, ¿no? Bienvenida. Bienvenida. ¿Hay alguien más que nos visita por primera vez? No, muy bien. Así que, hermanos, les decía de examinarnos a nosotros mismos. Porque yo creo que esa es una parte clave para nuestro crecimiento espiritual. Porque Dios quiere que crezcamos en todas las áreas, pero principalmente en el área espiritual. Y estuvimos hablando de muchos temas, tocamos varios puntos, por ejemplo, de no mirar para atrás. ¿Se acuerdan cómo hizo la esposa de Lot, que miró para atrás? Hablamos también un poco por arriba de la preocupación, porque hemos descubierto, quizás muchos ya lo sabían de hace más tiempo, pero como que cada vez uno se va dando cuenta que el afán y la preocupación nos debilitan. Porque estamos tan centrados en eso que nos preocupa, que comenzamos a perder fuerza y vigor espiritual delante del Señor. Entonces, hoy para cerrar, hermanos, quiero hablar de nuestra relación con la palabra de Dios. Porque los cristianos tenemos un manual de vida que es la palabra de Dios. La Biblia está inspirada por Dios. Nosotros entendemos, hermanos, que la Biblia fue escrita por hombres, 40, dice, autores diferentes, en 3 continentes distintos, en distintos años, por ende en distintos siglos también. Sin embargo, no hay una contradicción entre un autor y otro. Y eso nos habla del poder que tiene la palabra de Dios. Porque yo estoy seguro, hermanos, que si yo hoy le hago escribir a cada uno de ustedes qué piensan, por ejemplo, de Bélgica, y estoy seguro que uno va a decir una cosa, otro va a decir otra, uno va a decir el clima es hermoso. Bueno, alguno que esté un poquito va a decir el clima es hermoso, y otro va a decir no, es un clima feo. Como me dijeron, tenemos 2 semanas de verano nada más. Allá en Tenerife tenemos todo el año de verano. Pero va a haber distintas opiniones. Alguno va a decir, bueno, se vive bien económicamente, no nos podemos quejar, y otro capaz que diga, no, hay una crisis tremenda. Entonces hay contradicciones seguramente. Pero sin embargo, cuando uno va a la Biblia, a pesar de que los autores no se conocían mucho de ellos unos con otros, que tenían distintas profesiones. Alguno era rey, otro era pescador, uno era sacerdote, otro trabajaba en la huerta, y así por adelante, otros eran profetas. No se conocían, tenían distintas profesiones, vivían en distintos siglos. Sin embargo, no hay una contradicción entre ellos. Y todo apunta a Jesucristo. Jesucristo es la centralidad de la Biblia y es la centralidad de la vida cristiana también. No podemos poner otro fundamento que no sea Cristo. Por eso a mí me molesta un poco cuando los predicadores hacen un sobreénfasis en algo que no sea Cristo. El sobreénfasis y el énfasis y toda la centralidad nuestra tiene que estar en Cristo. Porque Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y también dijo que aquel que edifica su vida sobre la roca
Y la roca es Él, pero también la roca son sus palabras, sus enseñanzas. El que edifica su vida sobre la roca, pueden venir vendavales, pueden venir tempestades, pueden venir temporales, puede venir lo que sea, pero esa persona no va a caer porque está fundada sobre la roca. Antes cantábamos una canción, no sé si ustedes la conocen, yo edifiqué una casa edifiqué, sobre Cristo la roca, fundamento de mi fe. Y esta casa no se cae porque está sobre la roca. No se cae porque está sobre la roca. No la canto porque yo canto mal. Tengo voz de locutor, es curioso. De hecho trabajé en locución, pero no sé cantar. Así que la recito nada más. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener nuestra relación con la palabra de Dios. Ahora, segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice la Biblia, mientras que el hermano Humberto, si puede venir a agarrarle algún micrófono, va buscando segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20 al 21. Segunda Timoteo 3, 16. El hermano Humberto va a buscar segunda Pedro 1, 20, 21. La hermana esposa de Edwin también, si se puede acercar con el micrófono, a buscar Proverbios 30, del 5 al 6. Segunda Timoteo 3, 16 al 17. Dice así la palabra de Dios. Toda la escritura, la hermana va a buscar Proverbios 30. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta escritura es inspirada por Dios? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿qué hombre? El de Dios, no cualquiera. Porque las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente hablando. Porque hay veces que uno, hermanos, podemos enseñar la Biblia. Yo me esfuerzo, hermanos, por enseñar la Biblia de la mejor manera posible. A veces hasta hago bromas para distendernos un poco, lo que sea. Intento hacerlo de la mejor manera posible, pero me ha pasado que muchas veces en una misma reunión enseño lo mismo, las mismas personas, y capaz que uno entiende una cosa y el otro no entiende nada. Y la Biblia dice que el hombre natural, o sea, el que no ha nacido de nuevo, el que no tiene esa experiencia salvífica, redentora, el que todavía está muerto en sus delitos y pecados, dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. No dice no las quiere entender, no puede. Y algo más dice, y para él son una locura. Por eso acá dice que la Biblia sirve y es eficaz y es inspirada por Dios, pero ¿a quién va a preparar la palabra de Dios? No a todos, sino al hombre de Dios. Obviamente cuando dice hombre, habla hombre y mujer. El hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pedro, ¿qué es lo que dice? Era 2 Pedro 1:20. Primera de Pedro. Segunda de Pedro 1:20, perdón. Hasta me he puesto nervioso. No se ponga nervioso, estamos en familia. Acá sí que se puede decir que estamos en familia. Amén. Dice su palabra. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 21 también. Sí. ¿Bien? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Vieron? Hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo de Dios. No es que ellos se pusieron a ver qué escribo. No. Dice, ellos hablaron inspirados por el Espíritu de Dios. La palabra dice en Proverbios 30, versículos 5 al 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a su palabra,
para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Vieron lo que dice, no? No hay que añadir nada a la Biblia. Porque hay sectas que hacen eso, ¿sabían, no? Hay sectas que tienen la Biblia en la plataforma, en el púlpito, en la plataforma no, donde dice el púlpito, y aparte tienen otros libros. Pero acá dice la palabra de Dios que no hay que añadirle nada a la Biblia. ¿Por qué? Porque dice que la palabra de Dios es, como dice el versículo 5, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. ¿Cuántos esperan en el Señor? Amén. Entonces la palabra de Dios tiene un solo autor, pero varios escritores. El autor es uno solo. ¿Ustedes sabían que cuando leemos la Biblia, el autor está siempre presente? ¿Cuántos compraron mi libro? Ninguno, poquito. Bueno, tienen un super 10. No traje libros. ¿Eh? No traje. Pueden pedirlo en Amazon. Pero pensé, digo, me llevaré algún libro, pero dije, no, para que no se confundan y piensen que voy a ir a hacer dinero, mejor. Pero ustedes los que leen mi libro, lo leen y están solos ahí, con el Señor. Yo no estoy presente. Soy el autor y el escritor de ese libro. Sin embargo, cuando uno lee la palabra de Dios, siempre está el Espíritu Santo con nosotros. Ese es el escritor y el autor por excelencia. La Biblia entonces, hermanos, no fue si bien fue escrita por hombres, no fue algo que se les ocurrió a ellos, sino que el Espíritu de Dios los inspiró. Dice San Juan 17:17, Jesús orando dijo sobre nosotros, porque Jesús oró por nosotros, ¿sabían, no? Dice que Jesús oraba por sus discípulos y dice por los que van a creer más tarde. Y yo me imagino que Jesús cuando estaba orando ese día en la oración, yo creo que Jesús, esto no lo dice la Biblia, lo digo yo creo que Jesús nos estaba viendo a cada uno de nosotros. Y dice, santifícalos en tu verdad. San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Podemos confiar en la Biblia? Podemos confiar en la Biblia que es la palabra de Dios. Podemos confiar que la Biblia es la palabra de Dios. Yo ayer les compartía que yo tengo un hermano mellizo, que él nunca fue racional en cuanto a las cosas de Dios. Él siempre, todo por la fe. Y yo todo lo contrario. No solo la fe está bien, pero me gusta también razonar. Entonces pasé por una crisis de fe un tiempo, cuando era muy jovencito, donde empecé a cuestionarme, digo, pero ¿por qué yo pienso que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Simplemente porque el pastor dice que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Simplemente porque el misionero que me predicó, un misionero brasileño, me está diciendo que la Biblia es la palabra de Dios, por eso tengo que creer que es la palabra de Dios? Entonces empecé a indagar. Mi duda, mi falta de fe me llevó a indagar. Y de tanto estudiar y indagar de aquí la historicidad del canon, las evidencias científicas que hay en la palabra de Dios, porque la Biblia hay cosas en la Biblia que la ciencia las descubrió muchos siglos después. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios cuelga la tierra sobre la nada. Cuando toda la vida, por muchos siglos, se creía que había una tortuga gigante que tenía unos elefantes arriba, o si no el famoso Atlas. ¿Cuándo vieron el Atlas? Porque siempre se creía eso, que alguien sostenía o que una tortuga gigante en su caparazón, qué sé yo, cosas que se le ocurría a la gente, que claro, en aquel entonces, con tan pocos adelantos científicos, era normal que se les volara la cabeza, pero Dios ya decía, Dios cuelga la tierra sobre nada. Y hay un montón de evidencias científicas en cuanto a la palabra de Dios. Hay un montón, entonces yo empecé a indagar y bueno, hay cosas de la ciencia que fueron descubiertas siglos después, que ya estaban en la palabra de Dios, de la historia que ya estaban en la palabra de Dios, de la antropología que ya estaban en la palabra de Dios, de la arqueología, si queremos arqueología, hay evidencia arqueológica también de la palabra de Dios. Los pueblos que menciona la Biblia, las ciudades que menciona la palabra de Dios, elementos que menciona la palabra de Dios, fueron descubiertos arqueológicamente muchos siglos después. Entonces tenemos evidencia de todo tipo para creer que la Biblia es la palabra de Dios. Y en el caso mío, que siempre fui más racional que en el caso de mi hermano mellizo,
Yo necesité todo eso. Él no, él seguramente hasta el día de hoy, ni debe haber de antropología nada, ni arqueología, ni le importa nada de eso, porque es otro carácter. Pero yo lo necesitaba. Y esa duda me llevó, y hoy puedo decir con certeza, la Biblia es y será por siempre la siempre viva y eficaz palabra de Dios. Dice también el Salmo 119, 130, que la palabra de Dios trae claridad y luz a nuestro diario vivir. La palabra de Dios trae luz a nuestro diario vivir. Tenemos una situación para resolver. Vamos a la palabra. Tengo que tomar una decisión sobre fulano, sobre mengano, sobre esto, voy a la palabra. Porque en la palabra siempre hay claridad. De hecho, el salmista dijo que la palabra de Dios era una lumbrera para su camino. Era luz en su andar. Y ese tipo de luz que menciona en el Salmo es una luz que le iba alumbrando más que nada el camino y los pies. Es que Dios quiere que nuestro andar sea en la palabra de Dios. Y cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos, simbólicamente o espiritualmente lo que él estaba haciendo en el mundo natural tenía también una repercusión en el mundo espiritual, porque les estaba diciendo que ellos iban a necesitar a diario limpiarse los pies espirituales con la palabra de Dios, porque el agua en la Biblia representa o simboliza la palabra de Dios. Nosotros hemos nacido, dijo Jesús, de agua y del Espíritu. Cuando Jesús dijo, el que no nace del agua y del Espíritu, no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Es que para entrar, saben que al reino de Dios no se aceptan turistas. ¿Sabían, no? Ni tampoco irregulares. Para entrar en el reino de Dios, en el mundo espiritual estoy hablando, si alguno está irregular acá no se sienta mal, que yo acabo de dejar de estar irregular. Pero en el reino de Dios, para entrar y para ver el reino de Dios, no se necesita visa, pero quienes solamente pueden entrar y ver el reino de Dios son los que han nacido allí. Los que Jesús dijo, el que no nace de agua, que es la palabra, y del Espíritu, no puede ver, pero tampoco entrar en el reino de Dios. Por eso nosotros cuando venimos a Cristo, no venimos a una nueva religión. Venimos a una experiencia de... Si ustedes quieren usar la palabra religión en el más severo de los casos, la palabra religión es religar, donde hemos sido religados nuevamente con Dios. Pero no la palabra religión como se usa ahora, como este es un religioso. Pero nosotros necesitamos una relación creciente con el Señor. Y por la palabra de Dios hemos nacido de nuevo. ¿Qué fue lo que nos convirtió? A mí no me convirtió cuando yo me entregué a Cristo con 15 años de edad. Estaba en un culto donde si había 10 era mucho, y creo que estoy exagerando. Y la familia pastoral eran 4, así que imagínense. Y ese misionero comenzó a predicar medio en portugués y medio en español, lo que yo le decía, este habla portuñol, porque ni una cosa ni la otra. No sé, vos sé qué habla. Ele fala muito bom. Fala muito bom el español. Porque es portugués, ¿sabías, no? De Portugal, qué bárbaro. Pero él habla español y habla portugués. Pero este misionero hablaba portuñol. Entonces, pero había algo en ese misionero que a mí me sacudió. ¿Saben qué fue? Cuando abrió la palabra de Dios y empezó a decir, la Biblia dice tal cosa y tal otra, y empezó la Biblia dice, y la Biblia dice, y la Biblia dice. Y yo salí de ese lugar transformado. Transformado. No es que tuve muchos cultos o pasaron años. Obviamente ahora sigo en una transformación, porque Dios no ha terminado con ninguno de nosotros. Pero en esa reunión yo nací de nuevo. Y supe que había nacido de nuevo, porque yo salí de ese lugar, de esa pequeña congregación con tan poquitos hermanos, para que ustedes vean que las multitudes, las multitudes son las multitudes, pero el Señor, un alma que tiene un corazón abierto. Y ahí estaba ese misionero predicando la palabra de Dios. Yo salí por la puerta de esa congregación y empecé a mirar, salí a la calle y empezaba a mirar, digo, pero ¿qué me pasó acá? Miro la vida de otra manera, pienso la vida. Algunos me decían, no, si te dieron... Uno se enteró,
uno de mis hermanos, que ahora se entregó a Cristo hace poquito, el que tiene epilepsia. Voy a decir el que tenía epilepsia. Él se entregó al Señor hace poco. Y ustedes saben que mi hermano, claro, cuando se enteró me dice, ¿a ustedes le dan de comer ahí en la iglesia? Y nosotros, imagínense, no teníamos para comer en casa. Y esos brasileros hacían unos arroz con carne de todo tipo y chorizo y ¿cómo le dicen acá? ¿A los frijoles le dicen? ¿O habichuelas? ¿O es lo mismo? ¿No es lo mismo? Bueno, ustedes saben. Y claro, le dije, sí, nos invitan a comer. Yo así estaba, porque no teníamos para comer. Entonces le digo, y sí, mi hermano estaba viviendo acá, el mayor, en Tenerife. Y me llama por teléfono, me dice mamá que ustedes están yendo a una iglesia de unos locos ahí enfrente de casa. Digo, sí, estamos yendo. Tengan cuidado porque si le dan de comer le están haciendo algo y le están lavando el cerebro, me decía. Y yo le doy gracias a Dios porque lo que nos lavó el cerebro es la palabra de Dios. Es el Espíritu de Dios. Y por cierto, la comida estaba muy buena. Pero a esta altura ya no puedo comer ese tipo de comidas. Muy bien, hermanos, entonces la Biblia nos hace que nos convirtamos. Por eso, hermanos, lo que importa en la reunión, la centralidad es la palabra de Dios. Independientemente de quién la exponga. Independientemente de quién la exponga y si hay un pastor o no hay un pastor. Lo que importa es que la palabra de Dios esté en el culto. Y que sea bien expuesta, porque también se puede exponer mal la palabra de Dios y ahí, en vez de crecer sanos, las personas crecen pero enfermas. Porque una cosa es exponer la palabra de Dios, otra cosa es exponer bien la palabra de Dios, y trazarla bien. Pablo le dijo a Timoteo, procura trazar bien la palabra de Dios, o sea, darle una buena interpretación a los textos. Entonces, hermanos, Dios ha hecho una obra poderosa a través de su palabra. Alguien dijo que la sumisión a la palabra de Dios es donde se encuentra la verdadera vida y la verdadera libertad. La sumisión a la palabra de Dios. Ragle también dijo que es feliz el hombre que tiene una Biblia. ¿Cuántos tienen Biblia? A ver, levanten la Biblia, a ver. Che, qué bueno que traen Biblias, porque vieron que hay una nueva generación que traen el móvil nomás. Usted ya, la hermana no puede mirar, pero escucha. Menos mal que Jesús dijo que el que escucha la palabra de Dios. Entonces qué lindo que es tener una Biblia, hermanos. Pero Riley decía que es feliz el hombre que tiene Biblia. ¿Ustedes tienen Biblia? ¿Biblia tiene? Si no tiene, la regalamos. ¿Biblia no tiene? Tiene. En el móvil. Está muy bien el formato, pero la tienen ahí. Lo que pasa es que yo soy más de la vieja usanza. Pero está muy bien usarla en el móvil también, es una bendición. Yo de hecho la tengo acá también. Lo bueno de tenerla en el móvil es que uno tiene varias versiones y no se queda solamente con la Reina Valera. Pero la Biblia, dice este hombre, es feliz el hombre que tiene Biblia. Pero es más feliz el que la escudriña. ¿Cuánto la escudriñan? Pero aún es más feliz el que después de escudriñarla, la obedece. ¿Qué le parece? Son grados de felicidad. Feliz el hombre que tiene Biblia, feliz el hombre que la escudriña, pero aún es más feliz el hombre y la mujer que después de estar escudriñando la palabra de Dios decide que va a ser el fundamento de su vida, que va a caminar en la palabra de Dios, que va a creer a la palabra de Dios. Y mire lo que dice también, por ejemplo, el ejemplo de los tesalonicenses. ¿Cómo recibir la palabra de Dios? Dice 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. 1 Tesalonicenses 2:13. Para que nosotros veamos cómo ellos recibieron la palabra del Señor. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres. Qué ejemplo, ¿no?
Pablo les dice a los tesalonicenses, cuando ustedes oyeron la palabra de Dios de nuestros labios, ustedes no recibieron la palabra de Dios como si fuera palabra nuestra, de hombres, sino según es en verdad, sino según es en la palabra de Dios. Así fue que los tesalonicenses se convirtieron al Señor de los ídolos a Dios. Porque habían recibido la palabra de Dios. Ahora, si nosotros venimos al culto y estamos pensando que lo que el predicador está hablando es palabra de hombres, nos vamos a ir igual. Pero cuando nosotros venimos y nos acercamos a la palabra de Dios, y lo que se está hablando es la palabra de Dios, y lo que se está trazando bien es la palabra de Dios, entonces Dios comienza a moldear nuestra vida. Y ahí dice que cuando ellos recibieron la palabra de Dios, no la recibieron como si fuera, no, esto es lo que me está diciendo Pablo, o Pedro, o Juan, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa ¿en quién? En vosotros los creyentes. Como siempre, hermano, me resfrié. Eso fue porque salí ayer de noche. Pero seguimos, hermanos. Tenemos también que recibir la palabra de Dios no con altanería en el corazón y no para contender. Anoté un pensamiento. Cuando estábamos en el mundo, dijo alguien, gracias, yo tengo igual, gracias. Bueno, yo soy de tener mucha alergia también. Si ustedes me ven en los cultos en Tenerife, me van a ver siempre con un pañuelo. Dice, cuando estábamos en el mundo discutíamos por política o por deportes. ¿Cuántos han discutido por política? A ver. Por fin hay algunos sinceros acá. Algunos siguen. Bueno, todos, ¿no? Yo a veces también. Dice, cuando estábamos en el mundo, dice este autor, discutíamos por política o por deportes. Pero no hay duda de que el campeón del mundo, ¿quién fue? El último campeón del mundo. No, en el fútbol. Argentina. Dios no juega al fútbol, hermano. Argentina, ¿no? Entonces ya se sabe quién es el... Pero no vamos a discutir por deporte. Entonces decimos, hermanos, que hay gente que discute por política, por deporte, que si soy de izquierda, que si soy de derecha. Yo no entiendo esos pensamientos de los cristianos. A mí me pasó que una vez cité a un autor de izquierda mientras estaba predicando, dije, no, porque José Pepe Mujica, que fue presidente en Uruguay, de izquierda, un hombre de izquierda, José Pepe Mujica dijo tal cosa, algo muy bonito que había dicho, una linda reflexión. Después me escribió uno ahí que me estaba viendo por YouTube y me dijo, pobre congregación que tenés ahí, como un pastor va a estar mencionando a un hombre de izquierda, que sos comunista, que sos zurdo, empezó. Ay, yo digo, pero este hombre está mal de la cabeza, ¿no? Claro, si yo hubiese mencionado, qué sé yo, al de Vox, a Abascal, de allá, que es de la ultraderecha, capaz que me aplaudían. Pero hermano, yo no tengo política, y Dios tampoco, Dios no es ni de izquierda ni derecha. No es de nada de eso, hermanos, y a veces se mezcla la política con la iglesia, y yo he encontrado pastores, hermanos, que le dicen a la congregación a qué punto llegan algunos pastores que le dicen a quién hay que votar. Miren, si un pastor le dice a quién tienen que votar, dejen de escuchar a ese pastor. Porque realmente los pastores no estamos para decirle a la gente, usted vote, en el caso de España, usted vote a Abascal, usted vote a Pedro Sánchez, qué sé yo, que la gente vote a quien el Espíritu de Dios le ponga la convicción de votar y punto. Y el que vea que es menos malo también y que tenga menos cosas en contra de la palabra de Dios. Lo que estoy queriendo decir, hermanos, es que nosotros los cristianos no podemos fanatizarnos con la política, ni con los deportes, ni con nada de eso. Porque estoy viendo, hermanos, que hay una ola de cristianos que son más defensores de ciertas ideologías que de la palabra de Dios. No sé si acá pasa en Bélgica, pero lo que es Latinoamérica, por ejemplo en Uruguay y en Argentina, que es de donde yo vengo, es muy común.
que el cristiano que vota a la derecha dice que el cristiano que vota a la izquierda no es cristiano, y al revés, que el cristiano que vota a la izquierda dice que el cristiano de la derecha no puede ser cristiano porque no piensa en el pobre, qué sé yo. Entonces, hermanos, entre nosotros no puede haber ese tipo de discusiones. Acá puede venir gente comunista, acá puede venir gente ultraderecha, acá puede venir gente que defienda a los militares, acá puede venir gente que defienda la monarquía, otros que prefieran que no exista ningún rey. Y hermanos, cada uno que piense lo que quiera, pero nuestra centralidad es la palabra de Dios. Nuestra centralidad es la palabra de Dios. Y algunos pelean por política, por deporte, decía este autor. Ahora también, hermanos, lo peor de todo es cuando se discute por doctrina. Por eso decía que este punto de ahora es recibir la palabra de Dios sin soberbia ni altanería y no para contender. Porque también estamos viendo, hermanos, los que tienen redes sociales lo saben, hay una ola de cristianos que son bélicos, son beligerantes, les gusta la guerra. Se viven peleando por internet, que debaten por todo en la Biblia, y parece que la Biblia se ha convertido en algo que hay que debatir. Y están aquellos que dicen, no, vamos a debatir porque yo pienso que la mujer cristiana no se puede maquillar ni usar pantalón, y están los otros que dicen, no, la mujer cristiana puede vestirse como quiera mientras que sea con pudor y modestia. Y empiezan debates por eso, que si lengua, que si no lengua, que si profecía, que si no profecía, que si apóstol, que si pastora, y que si nos vamos ante la gran tribulación, que si nos vamos en el medio, que si nos vamos después, que si Cristo viene, que si no viene, si el milenio, si no el milenio. Y al final agarramos la Biblia para debatir. Y muchas veces para debatir por cosas que ni siquiera pertenecen a las doctrinas esenciales de la palabra de Dios. Si yo estoy sentado en un lugar y un predicador empieza a decir, la Biblia no es la palabra de Dios, Cristo no es el camino y hay otros caminos, ahí sí me levanto y digo, un momento, usted es un hereje y está mintiendo. Pero en esas cosas esenciales, pero no podemos agarrarlo para cosas que son superfluas, que son periféricas. Miren, yo en Uruguay, hermanos, me llevaba bien con todos los pastores de todas las denominaciones. Eran y son amigos míos, hasta ahora nos escribimos. Y sé que cuando vuelvo a Uruguay de vacaciones, me van a invitar a las iglesias, más de vacaciones, voy a predicar más que estando acá en Tenerife. Porque tengo muy buena relación, porque me sigo escribiendo con ellos, me ven por YouTube también, me escriben, muchas veces hasta me piden consejo. He aconsejado a muchos pastores también. Pastores incluso que tienen muchos más años que yo y muchos más años de ministerio. Por ejemplo, Joselo, el pastor Joselo, él no tiene ningún problema de decir, cuando él necesita un consejo suele venir a mí. Y él tiene casi 50 y pico años de vida y tiene 40 años de pastor. Él empezó a los 17 años a pastorear. Imagínense. Pero sin embargo, cuando tiene alguna situación siempre difícil, viene y me consulta. Eso también nos habla de humildad, de mansedumbre. Pero hoy encontramos cristianos que se debaten, se pelean por todo, agarran la Biblia, son cristianos beligerantes. Y los cristianos no podemos ser conocidos por ser beligerantes, por ser contenciosos, y menos por cosas superfluas. Sí seamos beligerantes y contendamos cuando estamos escuchando una tremenda herejía. Que alguien nos diga que hay otros caminos para llegar al Señor, eso es una herejía. Que alguien nos diga que hay otros libros aparte de la palabra de Dios, es una herejía. Pero hermanos, no usemos la Biblia para andar peleando los unos con los otros. Porque eso se ve mucho. Y mire lo que dice Santiago respecto a este tema. Santiago, capítulo 1, versículo 21. Santiago 1, 21. Muy bien, hermana, gracias. Usted es muy veloz, tiene una velocidad en esos dedos, tiene, hermana. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. ¿Cuántos son mansos? Un solo amén. Por la fe. Bueno, acá dice que
Tenemos que recibir con mansedumbre la palabra implantada. ¿Qué palabra fue la que se nos implantó? La palabra de Dios, para la cual puede salvar vuestras almas. Pero ¿qué dice cómo recibir la palabra con mansedumbre? Quiere decir que no es recibirla para andar peleando, no es recibir para andar haciendo debates. Yo, miren, cada vez aborrezco más a los creyentes que agarran sus redes sociales para andar debatiendo. Y hay predicadores, hermanos, y en España tenemos 2 predicadores, que no los voy a nombrar porque está siendo grabado. Pero en España tenemos 2 predicadores que han hecho que sus canales de YouTube sean fructíferos y prosperen y salgan adelante solamente hablando mal de otros predicadores. Están pendientes continuamente de lo que hace Dante Gebel, de lo que hace Guillermo Maldonado, de lo que hace José Manuel Sierra, porque hasta de Manolo han hablado. A mí porque no me conocen, cuando me conozcan capaz que también. Me da lo mismo, igual a mí nunca me importó lo que diga la gente. Ni lo bueno ni lo malo. Pero hermanos, no podemos pensar que eso es normal. No es normal que... Miren la iglesia nuestra, Centro Evangélico Vida Nueva. El pastor Manolo Dios le dio fama a Manolo. Le dio mucha fama. Y le dio mucha influencia. Pero toda esa fama, esa influencia vino por predicar la palabra de Dios. Él puede tener una conciencia tranquila y limpia de que él siempre ha hablado la palabra de Dios y que no ha tenido esa fama y ese crecimiento en el canal de YouTube y en el mundo entero hablando mal de otros predicadores como hacen 2 que tenemos allí en España. Uno en Barcelona y en otro en Almería. Entonces, hermanos, nosotros no podemos agarrar la palabra de Dios para andar debatiendo. Por lo menos para andar debatiendo por cosas superfluas. Algunos dicen, no, lo que pasa es que soy muy celoso de la sana doctrina. ¿Han escuchado eso? Yo lo he escuchado tantas veces. Como me escribió, ustedes no saben. Una vez me escribió una mujer. Yo no sé, ese pastor pone en el canal de YouTube. Yo no sé, ese pastor ahí lo ponen a predicar con pantalones de jean. Tendría que estar con un pantalón de vestir, camisa y corbata. Y aparte lo ponen con tenis, porque yo uso siempre este tipo de... Y claro, eso es nombre de la sana doctrina. Uf. Y cuando el pastor Manolo se le da porque enseñe Priscila o Elena o alguna hermana, ahí ni te digo, ahí empiezan a llover, que no pueden predicar la palabra de Dios, que las mujeres tienen que sentarse y callarse la boca y qué sé yo. Y somos celosos de la doctrina, pues siempre están con eso. Como si eso fuera ser celoso de la doctrina. Eso es simplemente ser un ignorante que no entiende la Biblia, que no sabe trazar la palabra de Dios y que habla porque hoy las redes sociales también se han ocupado de que muchos tontos e ignorantes puedan también vertir sus opiniones. Entonces no podemos, hermanos, en nombre de que somos celosos de la sana doctrina, andar peleando los unos con los otros. Seguimos, y con esto voy a ir terminando. También, hermanos, tenemos que aprender a ser como los de Tesalónica. Y miren lo que dice Hechos 17:11. Hechos 17:11. Hoy me extendí un poco más, hermano, porque ya dentro de hasta agosto no me ven. Me ven por YouTube, pero no me... Hechos 17:11. Dice, hablando de los bereanos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, los de Tesalónica la recibieron como si fuera palabra de Dios. Y está bárbaro. Pero estos añadieron algo más, porque dice, por recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Y qué hicieron? Escudriñando cada día las Escrituras. No los domingos, no los sábados, no los fines de semana. Escudriñando cada día. Ahora la gente dice, no, pero no tenemos tiempo. ¿Cuántos han dicho una vez no tengo tiempo? A ver. Los demás no lo han dicho nunca. Arrepiéntanse. Pero hermanos, yo creo que no es falta de tiempo. Yo creo que es una mala administración del tiempo. Porque 24 horas tenemos todos. Yo sé que algunos trabajan más que otros, eso también lo entiendo, pero yo si veo que no tengo tiempo durante el día porque trabajé muchas horas,
bueno, tengo que ver de qué manera el tiempo que me queda, en vez de ponerme a andar pasando el muro de Facebook, de Instagram, de lo que sea, a ver qué comió la vecina al lado, o a dónde se fue de vacaciones, me pongo con la palabra de Dios. Porque cuando estemos en la eternidad, no le podemos decir al Señor, cuando Él nos diga, ¿qué hiciste con tu tiempo? No le puedo decir, no tuve tiempo. Entonces el Señor va a decir, bueno, a ver, mirá cuántas horas le invertiste a la novela turca. Acá daban, ¿qué culpa tiene Fatmagul? No, una novela turca. Acá no estuvo de moda, ¿no? Las novelas turcas. Ah, bueno, allá en Latinoamérica está todo con las... Bueno, mirá qué hiciste con la novela venezolana, chévere. O qué hiciste con tu tiempo. Mirá, ¿te acordás? Pasabas horas ahí en el Facebook mirando qué sé yo. Dice que ellos cada día invertían tiempo. Y la Biblia dice, aprovecha bien el tiempo. Dice, recibieron con solicitud, con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Saben lo que quiere decir para ver si estas cosas eran así? Para ver si lo que los apóstoles les estaban enseñando era realmente así. ¿Qué les parece? Otra traducción dice, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. Y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día se examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Y yo les animo, hermanos, que ustedes tengan la misma costumbre. Examinen cada día lo que estamos recibiendo de parte de Dios. Yo no tengo ningún problema, hermano, que ustedes me escuchen a mí y estén anotando ahí, a ver si lo que está diciendo este hermano. Por supuesto, no hay que estar con ese espíritu de desconfianza, porque si no, más vale búsquense otra congregación y listo. Pero de manera noble, de manera sencilla, simple. Decir, bueno, quiero cotejar todo esto con la palabra de Dios. Y ahora sí, hermanos, para ir culminando. Por último, y no que sea por último lo menos importante, recibir la palabra de Dios con fe. Recibir la palabra de Dios con fe y sin endurecer el corazón. Mire lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 12 en adelante. Hebreos capítulo 3, versículo 12 en adelante. Y le quiero dar gracias, hermanos, a cada uno de ustedes por estos días también, que nos han recibido, me han recibido tan bien. No quiero nombrar ninguno porque si no, pero ustedes ya saben, hermanos, con lo bien que me han recibido, ha sido una bendición. Mucho mejor de lo que esperaba. La verdad, fue un viaje bárbaro, estupendo. Así que bueno, muchas gracias. Sigan apoyando la obra en este lugar, a los obreros también, a los que están poniendo la mano en el arado, sigan apoyándolos a ellos también. Y miren lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 3, versículo 12 en adelante. Dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad. ¿Cómo? Pero si se lo está escribiendo a cristianos. Uno pensaría, bueno, le está hablando a alguno del mundo, corazón malo de... No. Si no cuidamos nuestro corazón, nos puede pasar eso. Mirad, hermanos. ¿Se acuerdan ayer que dijimos que hay que mirar? Que dijimos no hay que mirar la paja en el ojo del hermano, que hay que mirarse a sí mismo. Bueno, mirad, hermanos, que no haya ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Vieron? Ellos habían oído la palabra, pero no la oyeron como venimos hablando, con mansedumbre, con fe, con confianza, con escudriñar. Dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron los que, todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés?
¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Imagínate tener 40 años disgustado a Dios. Y decir que y arrogarse el título somos el pueblo de Dios. Dice, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad, de su incredulidad. Capítulo 4, versículo 1. Miren, hermano, esto yo se lo recomiendo que se lleven estas porciones a su casa y las vuelvan a leer. 4.1 dice, temamos pues, y esto es para nosotros, hermano, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros, y eso está hablando también para nosotros, también a nosotros, los que estamos hoy en esta reunión, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿A quién? A ellos. A los que no pudieron entrar en la tierra que Dios les había prometido, en ese reposo. Dice, a ellos se les anunció también la buena nueva, como a nosotros, ¿no? Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra. Hermanos, depende de nosotros sacarle provecho a lo que oímos de la palabra de Dios, con nuestra actitud ante la palabra de Dios. Si yo vengo y escucho la palabra de Dios y me entra por un oído y me sale por el otro, hermanos, no tiene ningún sentido. Ninguno. Y no hace ningún cambio. Porque hay personas que están 40 años, por ejemplo, como ese ejemplo, en una congregación y no cambian. Y sus vidas siguen siendo las mismas y no hay transformación y parece que no hay un crecimiento. ¿Por qué? Hay que examinarse, decir, ¿no será que estoy oyendo la palabra de Dios? Simplemente estoy recibiendo conocimiento, información bíblica, pero no la estoy llevando a la práctica. Yo siempre pienso y le digo al Señor, Señor, yo no quiero ser alguien que da información bíblica. No me interesa dar información bíblica, quiero hablar la palabra de Dios y que esa palabra transforme los corazones. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Qué les parece? Habría que poner un cartel grande con ese versículo. No aprovecha para nada estar sentado una hora escuchando a un pastor argentino si no tengo fe en lo que tengo que hacer. Porque ahí dice claramente que ellos escucharon la palabra como estamos escuchando nosotros, como ¿cuántos mensajes hemos escuchado a lo largo de nuestra vida? La hermana Yolanda, como tiene un poquito más de años que nosotros, tampoco muchos más. Pero ¿cuántos mensajes hemos escuchado? Yo no sé, los que escuchan los devocionales todos los días tienen ahí, no sé, los que escuchan prédicas también, pero dice que no les aprovechó haber escuchado la palabra de Dios, o sea, fue un tiempo perdido. Y yo no sé usted, hermanos, pero si a mí hay algo que detesto es perder el tiempo. A tal punto hoy le dije al hermano Edwin, pero yo termino el culto y me voy al parque ese que no sé por qué no me dijeron ayer que existía ese parque. Y Edwin me dice, no, yo te voy a llevarla acá. No me sale el dominical. Yo te voy a llevarla acá cerca. No, pero no habla con la L, ¿no? Sí. Un poquito con la L. Pero dice que no les aprovechó el oír la palabra, o sea, perdieron el tiempo porque estuvieron escuchando la palabra de Dios, se sentaron cada domingo a escuchar la palabra de Dios, pero porque cuando uno escucha la palabra tiene que acompañarla de algo, y acá dice, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces cuando yo escucho la palabra de Dios, para que esa palabra sea efectiva, tengo que creerla. Tengo que creerla.
¿Saben por qué Dios castigó a Israel? Lo dice el Salmo 78, creo que es, en alguno de los tantos versículos, así que no lo vamos a buscar. Dice, porque escucharon la palabra de Dios, pero no creyeron a la palabra. Y dice, y les reprochó algo más. Les envié profetas, pero no creyeron a los profetas. Y miren lo que dice Ezequiel, capítulo 33, y ahora sí. Ezequiel 33. Y ahora sí, hermanos. Ezequiel 33. Ezequiel 33, versículo 30. Y le voy a pedir a la hermana Yolanda que se vaya sentando por acá y nos va a dirigir una oración después para agradecer a Dios por su palabra. Ezequiel capítulo 33, versículo 30. Y dice, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo, ¿quiénes eran los hijos de tu pueblo? Israel. Se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd palabra que viene de Jehová. ¿Qué decía ese pueblo? Vengan. ¿Vengan a qué? ¿A oír palabra de quién? ¿De Ezequiel? No, palabra de Jehová. Y vendrán a ti, pero Dios le hace una advertencia a Ezequiel, porque saben, hermanos, que muchas veces hasta Dios nos advierte de quién nos va a traicionar. Dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halago con sus bocas, el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. ¿Saben, hermanos, que cuando el corazón está lleno de otras cosas, no le da lugar a la palabra de Dios? Ayer hablábamos con la hermana de un caso allá en Tenerife, de un joven que empezó con entusiasmo. Hay un móvil ahí sonando. De un joven que empezó con mucho entusiasmo, pero después se empezó a llenar su corazón de otras cosas. Querer ser visto, de querer reconocimiento, de querer atención. Y ese lugar que él le había dado a la palabra de Dios ya no la tenía. Y acá dice claramente que ellos eran avaros, y dice, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Yo muchas veces le digo a los hermanos en Santa Cruz, que tengo hace años que estoy ahí, ya 3 años, como que se va creando cierta confianza, le digo, mira hermano, a mí no me interesa que termine el culto y nadie se me acerque a decirme qué linda palabra, qué buen mensaje, qué bien que predica, qué linda voz que tiene, pastor, usted tiene voz de locutor, tendría que trabajar en radio, me lo han dicho miles de veces. Le digo, nada de eso me interesa. A mí lo que me interesa, les digo, es ver que lo que estoy enseñando les está transformando la vida. A mí lo que me interesa ver que lo que estoy enseñando hace que un esposo comience a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. A mí lo que me gusta de lo que estoy enseñando es cuando veo que una mujer que antes era rabiosa, que peleaba, que era como una gotera continua, que era mejor vivir solo en un terrado que con ella en una casa espaciosa, que esa mujer deja de ser así porque comienza a ser sumisa, mansa, amante de su marido, amante de Dios, amante de la casa, amante del trabajo también, porque las mujeres trabajan, pero que sea transformada por la palabra de Dios. A mí no me interesa que me digan, qué linda palabra, pastor, y después esa misma hermana se va y le pega al marido, o no se sujeta al marido, y al revés también, O ese hijo que no me venga, ese adolescente, a decir, pastor, qué buen mensaje, qué lindo, que esto y que lo otro, y después rebelde en la casa, no lo soporta nadie, le dan ganas de tirarlo por la ventana. Lo que me importa es que la palabra esté cambiando los corazones. De verdad les digo, hermanos, de verdad delante de Dios, Dios sabe. No me importa si predico bien, si predico mal, lo único que me importa es que la gente sea cambiada por el mensaje. Enterarme de lo que realmente me llena no es que digan qué lindo predica o qué linda voz que tiene. Lo que realmente me llena es que después de un tiempo puedo ver a esas personas cambiadas, transformadas.
Para mí, como predicador, no hay nada que me satisfaga más que venga una persona y me diga, pastor, desde que usted habló esa palabra, mi vida cambió. Mi familia cambió. Mi matrimonio cambió. El ambiente en mi casa cambió. Ahora soy un hombre que ama al hogar, que ama a la familia. Veo a mi esposa que está cansada y le digo, mi amor, ¿estás cansada? Sé que sentate ahí, te voy a llevar el desayuno a la cama con una flor. ¿Cuántos hacen eso? Bueno, anoten, hermano. Ya lo veo el hermano Edwin mañana. Aquí te traje, mi amor, una flor. Y unos huevitos ahí con sal. Perdón, Edwin, me la agarré con vos porque soy con el que más estuve todo este tiempo. O el hermano allí, el español, vamos, hombre. Es que le lleva unos jamoncitos serranos. Pero está bueno, hermanos. Porque a veces nosotros queremos una iglesia fuerte. Y no sé ni por qué estoy diciendo todo esto, pues ya estaba terminando. Porque a veces queremos una iglesia fuerte y una familia débil. Y qué lindo, hermano, yo les puedo asegurar que si Cristo comienza a reinar en vuestros hogares, ustedes van a tener en casa una antesala del cielo. Y la casa de uno, lejos de convertirse en un lugar donde uno dice, no quiero llegar de trabajar, quisiera tener horas extras, nos va a pasar como el hermano, estoy deseando el paro porque quiero estar con mi esposa. Pero a veces pasa, hermano, que hasta en los hogares, que te lo digo porque yo estoy en consejería matrimonial. Y siempre, oye, pastor, tengo que hablar con usted. Yo ya sé, cuando viene pastor, cuando vienen los dos juntos, digo, uff, ay, Dios mío, a que se nos va a armar acá. Pero yo les puedo asegurar, hermanos, por los vivos, tengo experiencia, acá hay futuro matrimonio, seguramente, si Dios quiere. Pero si, hermanos, yo lo puedo decir porque con experiencia del noviazgo con mi esposa, nos juntábamos a orar, a buscar la presencia de Dios, a buscar la palabra de Dios, servíamos juntos, yo predicaba en radio, ella me acompañaba, predicaba todas las noches en radio, ella me acompañaba, pues siempre iba otra hermana también, no estábamos solos. Después íbamos, la acompañábamos hasta la casa, la llevaba, no, éramos tan pobres que tenía una bicicleta y la llevaba ahí adelante. Pero los que la conocen, Agustina debe pesar como la chiquita esta que está ahí, más o menos. Y está cada vez más flaca, más delgada cada vez, no sé qué le pasa porque come, miren que come. Y qué lindo, pues desde el noviazgo ya sirviendo al Señor, hacíamos visita. Me acuerdo que íbamos a visitar a los ancianos de la iglesia que no podían ir porque se enfermaban, porque en Uruguay hace mucho frío. Entonces había ancianos que no podían ir y ahí íbamos nosotros, los visitábamos siendo novios. Y orábamos y leíamos la palabra y de noche radio y después estuvimos predicando en televisión también y predicábamos en la iglesia y orábamos por la gente y después nos casamos y seguimos siendo lo mismo. Y antes teníamos bicicleta, ahora ni bicicleta tenemos, che. Pero bueno, ¿qué va a ser? Antes de venirnos para acá, que éramos tres, mi hijo, el de 7 años, que tiene ahora, ella y yo, y salíamos los tres a hacer visitas a los hermanos. A ella la llevaba adelante y me compré una sillita y lo puse a él atrás. Y ahí íbamos los tres por toda la ciudad, que nos caía el agua, llovía, hacía frío, pero la gente necesitaba la visita de los hermanos. Y les puedo asegurar, hermano, cuando uno pone a Dios en primer lugar, y la palabra de Dios en primer lugar, ustedes pueden tener en su casa un pequeño lugar del cielo y un lugar donde están deseando llegar. Para mí mi casa es un lugar de refugio, mi esposa es un lugar de refugio, y yo digo, es hermoso Bruselas, qué precioso, digo, he disfrutado estos días, pero digo, a pesar de todo este paraíso que tengo, me falta mi Eva. Porque la serpiente no está, gracias a Dios. Pero me falta mi agua, así que la próxima hermana, yo igual me lo pago el pasaje de ella. No, porque tengo que venir con los dos nenes también. Bueno, digan, no, tranquilo. Dijo, no, hermano, tranquilo. Cuando digo los dos nenes, no me dice nada, hermano. Pero, hermanos, cuando uno
prioriza la palabra de Dios y la presencia de Dios. Lo digo con total convicción desde el fondo de mis entrañas y mi corazón. Nuestra casa es eso, una antesala del cielo. ¿Quiere decir que no hay problema? Si los hay, hermanos, como siempre, como cualquier matrimonio normal, no dura mucho tiempo. No duran nada, duran poco tiempo. Porque siempre el Espíritu Santo le abre a uno al otro, anda a pedirle perdón. Y no nos pasa de que uno duerme para allá y el otro para allá. Espalda con espalda nunca. Porque dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Hermanos, Dios quiere bendecir sus hogares. Dios quiere bendecir sus casas. Dios quiere bendecir sus vidas. Y pueden sentirse y saberse personas plenas y disfrutar del ambiente familiar. No hay nada, y yo lo veo acá porque hay tanta familia acá. No hay nada más hermoso que poder crear un ambiente familiar. A mí me pasa, hermanos. Viene mi hijo de 7 años y me dice, papá, vamos a orar. Y a veces comparte él una palabra. Me acuerdo que un día me había comprado una Biblia de estudio nuevita, la iba a estrenar él, imagínense. Porque iba a compartir en casa él la palabra. Y no va y que, como es bruto, pobrecito, no va y le vuelca un vaso de agua arriba. Y yo justo había compartido antes que él. Y había compartido sobre la importancia del perdón. Entonces cuando veo que se le cae el agua a la Biblia nueva, me mira y me dice, papá, ayer te tocó compartir y dijiste que hay que perdonar. Entonces, claro, esos ojos que se me habían saltado volvieron a su órbita. Porque digo, sí, si yo le digo que hay que perdonar y después no lo llevo a la práctica, él crece viendo un padre que nos enseña una cosa y vive otra. Entonces no le dije nada, le di un beso, le dije, no pasa nada, hijo, aunque por dentro pasaba todo. Digo, no pasa nada, dijo, ahora compartí la palabra que ibas a compartir, pero vamos a secar un poquito esta hoja. Y ahí está, me estropeó esa hoja de la Biblia de estudio, pero no pasa nada. Y compartió una palabra buenísima, ahora ni me acuerdo qué era, pero me acuerdo que para muchos días esa palabra me alentó y me ayudó. Y qué bueno, hermanos, que nuestros hijos vean, mi padre, mi madre, no solamente son gloria a Dios, aleluya y un montón de cosas, sino que practican y viven la palabra de Dios. No como ese pueblo de Ezequiel, capítulo 33, le voy a pedir a Humberto que venga a tocar la guitarra, porque si no yo sigo. Vieron que hay iglesia cuando quieren que el predicador corte, le mandan al del teclado. Yo cuando me pasa, ya sé que tengo que ir terminando. Dice, vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío, oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con su boca, si el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. El siguiente versículo. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Hermanos, que eso no sea lo que nos pase a nosotros. Que eso no sea lo que nos pase a nosotros. Que Dios los continúe bendiciendo. Espero que todos estos 2 días que estuve y estas 3 reuniones hayan sido de edificación para vuestras vidas. Para mí sí, hermanos, fue mucha edificación ver esa humildad con la que sirven cada uno de ustedes. Yo le decía a mi esposa, no, los hermanos no me dejan hacer nada. Porque voy a agarrar un vaso, pastor, yo se lo agarro. Llegué del aeropuerto y yo venía con mi maleta que no pesa nada, porque es una maleta chica. Y allá va Edwin, pastor, yo la agarro. Y allá cuando estábamos llegando al aeropuerto le digo, ¿y mi maleta qué hice? La dejé en el aeropuerto. ¿Te acordás que le dije? Es que vino flash. Me la podría haber robado alguien que yo no me daba cuenta. Es rápido el hermano, ¿eh? Igual que Humberto, Yolanda, cada uno de